19 minutos de la mañana, 9 y 9 en Canarias, es martes y tenemos cita con nuestro Comando N, o si lo prefieren, en cualquier otro momento a través de Ser Podcast, con Nacho Carretero. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Y Nuño Domínguez, que esta mañana no está aquí con nosotros, no nos acompaña como es habitual desde nuestra emisora de Madrid, y ahora van a entender por qué esto que escuchamos... Esto lo ha grabado Nuño, es el sonido de la lluvia de cenizas y en segundo plano se oye perfectamente el rugido del volcán de La Palma. Nuño Domínguez, muy buenos días, hoy estás en Radio La Palma. Muy buenos días, aquí estoy. ¿Qué tal estás? Pues la verdad, muy emocionado de estar aquí y bueno, encantado de escucharos. Ya era raro que Nuño no estuviera allí. Pero acuérdate que desde el primer día nos estaba diciendo, tengo unas ganas de ir, ganas de ir. Bueno, ya estás ahí. Al final lo he conseguido. Me llevo el gato al agua y aquí estoy, llevo unos cuantos días. A saber a quién le puso la cabeza como claro, un bombo, alguien que ha escrito tanto sobre volcanes, que ha contado tanto, tenía que estar allí. ¿Qué es lo que te ha parecido al llegar? Lo primero que me sorprendió antes de... Bueno, lo que más me sorprendió fue el sonido, el rugido del volcán, porque además va cambiando, a veces silba, a veces zumba, a veces truena como una tormenta espectacular. Y después este sonido que estamos escuchando, estábamos en la iglesia de Tajuya y era ya de noche, no paraban de caer cenizas como una lluvia como de cristales muy afilados. No llegan a hacerte daño, pero sí que notas un poco su pinchazo en la piel, y de fondo ese rugido y el espectacular manar de lava por las diferentes bocas. Y lo que más me está sorprendiendo estos días es que el volcán es diferente cada día, está cambiando. Un día parece que la lava sale más tranquila y más líquida, otro día sale con unas explosiones tremendas, ahora se ha derrumbado parte del cono y hay un auténtico chorro de magma que llega, yo creo, ayer lo estábamos comentando, yo creo que más de 100 metros en el cielo. De repente llegan nubes del mar y tapa el volcán y se convierte como una tormenta de fuego que ni siquiera se llega a ver lo que hay detrás, ¿no? Pero todas estas etapas por las que está pasando el volcán, dicen los expertos que es normal, que es verdad que a nosotros, sobre todo los que, Nacho y yo sobre todo, que no sabemos prácticamente de nada, es verdad, yo cada vez que oigo una noticia nueva pienso que esto va a peor, y dicen que es lo habitual, ¿no? Sí, estamos ante un fenómeno que es totalmente normal y natural. Así es como crece la isla, y estamos ante una isla que es una jovenzuela. Acaba de nacer casi como si dijésemos, porque es muy joven en términos geológicos y está en su proceso de crecimiento, y esto es un momento más de su crecimiento. Ha habido muchos volcanes en la isla y habrá otros que la harán crecer como estamos viendo. Niño, ¿tienes que ir con gafas, mascarilla, huele, la calidad del aire se nota? Pues en general la calidad del aire es muy buena, porque además las fuerzas, la Guardia Civil y el resto de fuerzas están monitorizándolo todo el rato, y a veces sí que se nota los compuestos de azufre, se queda de garganta, picor en los ojos, y el tema de las cenizas, cuando cambia el viento y empieza a llover cenizas, como estamos escuchando ahí en ese audio que os grabé, ahí sí que hace falta llevar unas gafas que te protejan bien los ojos, porque claro, estos cristalitos o estas cenizas, son muy afiladas y te puede llegar a raspar un poquito el ojo, etcétera, pero vamos. Publicasteis el otro día, Nuño, en Materia, una infografía fantástica, maravillosa, para explicar todo esa especie de mar de magma que hay por debajo, uh-huh. Que yo, insisto, que no sé de nada, da la sensación que puede reventar por cualquier sitio, ¿no? Claro, bueno, es ese balón que está en el fondo de la piscina, ¿no?, que decía el vulcanólogo Juan Carlos Carracedo, y que sale disparado hacia la superficie de la piscina. Entonces está buscando sus grietas en la corteza terrestre para salir. Pero bueno, una vez que lo ha encontrado, nos decía que ya es un proceso eruptivo que no se sabe cuándo va a terminar, pero que, como tú decías, Ángels, va a discurrir de una forma natural. Es decir, cuando se agoten esas cámaras de magma que hay debajo, kilómetros por debajo del volcán, pues podremos empezar a ver que termina la erupción. Nadie puede predecirlo, eso. No se sabe. A mí me sorprende mucho que, a pesar de nuestra tecnología, es imposible saber lo que hay debajo del volcán. Y lo más interesante que sucede en un volcán es lo que hay dentro, no lo que sale fuera, aunque sea lo más espectacular lo que sale fuera. Lo importante es saber qué hay ahí dentro, ¿no? Cuáles son por así decirlo, las tuberías o las cañerías por las que llega el magma de un lugar que está pues a casi 30 kilómetros de profundidad, ¿no? Pero atención, pregunta de las mías. Claro, si desconocemos el tamaño de las cámaras de magma, igual ahí hay magma para estar meses y meses en erupción. Claro. ¿O se estima ya un poquito que no?
Bueno, es todo una estimación. Los terremotos sirven para hacerle como una radiografía de alguna forma al terreno. Según su profundidad puedes saber más o menos dónde están situadas algunas de esas cámaras magmáticas, pero es todo suposiciones. No hay manera de tenerlo Pues seguro. igual te tienes que quedar allí un año. Ojalá. Pero bueno, no, pero ojalá se pare mañana, porque también es verdad que el impacto en la isla y en la gente es tremendo, ¿no? Y también ves mucha parte de la parte triste de la erupción, ¿no? Pero no hay manera de saberlo y bueno, hay que esperar a que termine. O sea, no hay forma de entender lo que hay ahí debajo. Porque ahora la incertidumbre está sobre todo también hacia dónde puede ir la colada de magma, ¿no? En función de cómo vaya la erupción. Y lo digo porque estamos viendo como hay más población en alerta, no ha tenido que haber más desalojos y parece que la colada de magma sigue por la misma vía que había abierto la primera, pero la incertidumbre es que esto pueda cambiar. Claro, hay equipos vigilando el volcán 24 horas. O sea, es el volcán probablemente mejor observado y más estudiado y más vigilado de la historia de nuestro país. Entonces, en el momento en que sucede eso, el otro día hablábamos con un geólogo que a las 2:30 de la mañana estaba vigilando el volcán y fue uno de los primeros en detectar que se abría esa nueva boca. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente tiene que estar tranquila de que si cambia la situación enseguida, pues tanto el IGN, que son los primeros que hacen vigilancia volcánica y son los encargados de lanzar alerta, como el resto de operativo que hay alrededor del volcán, van a avisar pero vamos, en principio, claro, aquí el problema es que lo estamos comparando todo con lo que ya conocíamos. Claro. Conocían 7 erupciones históricas, pero este volcán ya nos ha sorprendido porque ya es más de 2 veces el Teneguía, ¿no? Que fue el anterior que entró en erupción. Entonces, bueno, hay ese factor de incertidumbre que si alguien hace una predicción demasiado ajustada es que nos está engañando, yo creo. Nuño, vamos a dejar de hablar del volcán, pero tú te quedas en la radio en La Palma con nuestros compañeros, porque en unos minutos, en este Comando N, vamos a hablar de un libro que yo creo que es un libro muy necesario. Se titula Todos los futuros perdidos y es la reflexión de 2 ciudadanos. Ellos son Borja Semper y Eduardo Madina, y es una reflexión sobre cómo el terrorismo de ETA, del que el próximo día 20, de este mes se cumple 10 años del cese definitivo de su violenta acción, han conformado sus vidas, las de Euskadi y las del resto del país. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. 10:22 de la mañana, 9:22 en Canarias. Tengo en mis manos, Nacho, Nuño, vosotros también lo habéis tenido, un libro cuyas páginas empiezan por el final, concretamente el 20 de octubre de 2011, una fecha inolvidable para cualquier demócrata, de la que dentro de 15 días además se van a cumplir 10 años. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto. Conviene recordar que ETA provocó 853 víctimas mortales, miles de heridos, extorsionados, amenazados. Igual que sobra decir que en esa historia hubo muchos protagonistas y puntos de vista. Nosotros vamos a quedarnos esta mañana con la mirada de 2 ciudadanos. Eduardo Madina. Yo a mi hijo se lo puedo contar fácil, ¿no? Te puedo decir que hubo un tiempo en que un grupo de personas tenían una visión particular de lo que ETA debía ser y estaban tan convencidos de ella que quisieron elevar la categoría de total, que visitaron los espacios del totalitarismo porque querían matar a todo aquel que no tenía sitio en esa especie de anticiudad vasca por la que tanto mataron. Y Borja Semper. ¿Ante qué me rebelé yo? Ante la imposición, pues de estar callado, al hecho de vivir en una tierra en la que asesinar era fácil, en la que el miedo estaba extendido. Uno nació en Bilbao, el otro en Irún, los dos son vascos. Uno pertenecía entonces al Partido Socialista, el otro al Partido Popular, pero los dos vivieron y sufrieron unidos en primera línea de fuego la embestida brutal del terrorismo. Hoy ni uno ni otro están en la política activa y quizá con ese plus de libertad ambos se han juntado para reflexionar sobre aquella época, dando a luz a Todos los futuros perdidos, el libro que contó con una testigo, la subdirectora del Diario Vasco, Lourdes Pérez. Fueron 3 días de encierro en un centenario
caserío en la localidad de Arechavaleta, que dista nada un puñado de kilómetros, una decena de Mondragón. Casi 20 horas de conversación muy eléctricas, muy magnéticas. Pues el equipo que escuchaba, parte de ello perteneciente a la generación que era niña cuando ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, estaba tan conmovido que se podía escuchar su silencio mientras Borja y Edu, iban contando vivencias, relatando experiencias, sustancias vitales que nunca habían contado antes. Este libro aúna la emoción del discurso y también el discurso de la emoción. Borja Semper, muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Eduardo Madina, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Hemos invitado a Borja y a Edu en nuestro comando N con Nacho y Nuño, que están en lectura del libro, están leyendo el libro. ¿Qué te ha parecido a ti, Nacho? Bien, estoy en ello, aún no pude terminarlo. Muy bien, y justo eso que decía ahora Lourdes, esa conversación encerrados, era tal y como me lo imaginaba. Yo no sabía que lo habéis hecho así, pero me lo imaginaba porque se nota al leerlo, se nota una conversación fluida y se nota que además nace de dentro con una facilidad tremenda de cuando experimentaste algo. No están hablando por hablar, no hay relleno, no hay una línea de relleno, sino que es un intercambio de experiencias y reflexiones eléctrico, decía Lourdes. Eso me pareció cuando lo estaba leyendo, me parece muy interesante. ¿Qué te está pareciendo, Nuño, a ti? A mí me está gustando mucho, sobre todo por esa instantaneidad que tiene, ¿no? Es una conversación transcrita y se nota que hay mucha electricidad, ¿no? Como decía la compañera. Y bueno, evidentemente las dos historias personales que hay detrás del libro son alucinantes y bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerlas. Yo creo además eso que decía Lourdes, ¿no? Que el equipo, y eso se nota, ¿no? Cuando lo que se está contando, lo que está pasando, se siente, incluso el equipo, el silencio del equipo que estaba en la grabación y que estaba escuchando eso. Yo creo que quizá un resumen de todo lo mucho que se cuenta podría estar en el título del libro, Todos los futuros perdidos, y las dedicatorias que los dos hacéis a vuestros hijos. Eduardo Madina escribe a Unax, un niño mágico que vivirá libre toda su vida en una Euskadi en paz, y Borja a Pablo, Telmo, Elliot y también a Arán, para su generación será la libertad y el maravilloso reto de preservarla. Por un lado, todo lo que se perdió, que es mucho, y por otro, el escenario que heredan todos los que vienen detrás. ¿Cómo recordáis vosotros ese día 20 de octubre, Edu? Bueno, para mí es una pieza inamovible de mi memoria, no se mueve, el tiempo no la desgasta, así como otras memorias que tengo de mi vida, incluidas muchas relacionadas con mi relación con aquella Euskadi del terrorismo. Esas hay cosas que se han ido desgastando, esta no se desgasta, está intacta. Es un día de unas emociones indescriptibles que casi puedo recordar como si fuera hace 2 semanas. La mañana empezó en una conversación con el presidente Zapatero, o la tarde, y la noche terminó en una conversación contigo, en una entrevista en el Hora 25, ¿no? Y recuerdo casi cada minuto, un día de... Yo creo que fue un día de una explosión de libertad y de paz y de felicidad como yo desde luego no había vivido desde que tuve conciencia política de lo que sucedía en mi entorno, en el lugar donde había nacido y donde vivía, que era en Bilbao y en el País Vasco, ¿no? Tú le dices a Zapatero, habla tú, que yo no puedo. Claro, le dije, tú eres el presidente del gobierno, así que habla tú porque yo no puedo hablar. Y no podía hablar, lloraba, ¿no? Era... Sí. No sé si uno de los mejores días de nuestra vida, creo que sí. Igual hasta el mejor. ¿Cómo lo recuerdas tú, Borja? Muy parecido a como lo ha descrito Edu, abrazándolo del maravilloso desconocido que se abría ante nosotros, una vida por la que habíamos hipotecado la juventud. Eso es para lo que uno se metía en aquel momento en política, en el Partido Popular o en el Partido Socialista en Euskadi, no para ser importante, sino para ser útil, para conseguir que aquello por lo contra lo que nos rebelábamos, que era la imposición del totalitarismo, pues un día pudiera alumbrar una Euskadi diferente. En ese momento en el que pensabas, si algún día tengo hijos, yo no quiero que vivan lo que hemos vivido nosotros. No quiero que tengan que callar, no quiero que tengan que coartarse, no quiero que en esta tierra solo se pueda ser de una manera determinada, desterrar la impureza que se pretendía imponer, ¿no? Esa impureza que nos obligaba a ser de una manera determinada, monolítica, y si no te jugabas, pues el ostracismo social o, en este caso, pues un atentado. De hecho, tú dices una cosa, Edu, en el libro, algo así como que una de las preocupaciones que tenías ese día era que no nos robasen ese momento, que no robasen ese momento. ¿Lo robaron? No, para nada.
siempre había aguafiestas esperando por el otro lado del escenario, intentando decir, bueno, esto tal, esto cual, esto en el fondo siempre faltaba algo, ¿no? Y es verdad, faltaron cosas el 20 de octubre de 2011 que después fueron llegando, ¿no? Toda nuestra relación con una ciudadanía normal, con una sociedad normal, con un entorno en paz y en libertad, fue llegando, fue una transición lenta. Seguimos llevando escolta una temporada, hubo todavía dudas un tiempo, pero era inequívocamente el final de una pesadilla de 5 décadas. Nadie robó aquella fiesta, yo creo que fue una fiesta general. Políticamente yo creo que el presidente de gobierno estuvo muy a la altura y debo decir que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, hizo una declaración, bueno, ya que no hay nadie en la sala, que se puede dar por aludido, muy influenciada por el Partido Popular del País Vasco, reconociendo que aquello era el final y evitando polarizaciones, broncas alrededor de un día tan importante para la historia de este país como fue aquel, ¿no? Así que creo que con esa suma de buenas voluntades y de buena lectura de lo que sucedió, yo creo que nadie robó aquella fiesta. Era una fiesta que no se podía robar, era de todos y era demasiado grande. ¿Sí? Una de las noches más emocionantes. Digo que eso que decía de influenciado por el PP vasco, Mariano Rajoy, es porque una de las cosas que me llama la atención en el libro, ya me llamaba la atención mucho antes, pero en el libro lo vuelvo a ver reflejado, es un entendimiento entre dos posiciones que fuera del País Vasco son mucho más distantes, mucho más tensas o incluso mucho más polarizadas. Y hay muchos más lugares de encuentro. También porque ellos dos se llevan bien, de acuerdo, pero también por las ideas que ellos representan. Y de pronto, no sé, también os quería preguntar si vosotros en este periplo habéis sufrido esa tensión. Y sobre todo tú, Borja, porque yo veo que muchas veces entendíais las cosas de una manera muy diferente a vuestros propios compañeros fuera del País Vasco. Y no sé si a veces eso es un poco injusto decirlo, no, es que tienes que estar aquí para entenderlo. A veces eso me chirría un poco, decirle a alguien, no, tienes que estar aquí para entenderlo. Oye, se puede entender desde fuera también. O si efectivamente era un poco así, si a veces había que hacer un esfuerzo de decir, en Madrid, vamos a decir Madrid, y decir, oye, es que lo que estáis diciendo no ayuda, no es así. Si la vida es complicada, la política, ¿qué te voy a decir? ¿No? Pero yo sí tengo la sensación de que a lo largo de toda mi trayectoria política he tenido que estar dando muchas explicaciones a algunos en el País Vasco y a otros fuera del País Vasco. Fíjate, yo con 21 años fui teniente de alcalde de un alcalde socialista. Firmé un acuerdo de gobierno en Irún que conformó un pacto de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Estamos hablando del año 99. Hay que situarse en aquel momento. Eso había que explicarlo fuera. Porque las circunstancias del País Vasco eran muy particulares y reclamaba y exigían que en un momento extraordinario hubiera decisiones también a la altura de ese momento extraordinario. Ojo, y esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, también nos dimos leña allí, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hubo momentos mejores y peores, como la vida y como la política. Yo lo que creo es que todo aquello fuimos capaces de ir aprendiendo e ir conformando nuestra forma de entender la política, nuestra forma de reaccionar ante lo que allí sucedía y nuestra manera de interpretarlo y de contarlo, pues evolucionando y aprendiendo. Y nosotros teníamos un pulso muy directo de lo que sucedía. Pues porque nuestro entorno social, el entorno obviamente político, la relación que teníamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos permitían tener una opinión, no sé si mejor, pero sí más aterrizada de lo que sucedía. Y en algunas ocasiones conscientes de que teníamos que preservarlo de otros debates que se producían en otros lugares. ¿Vale? ¿Tú cómo lo ves? En nuestra etapa no tuvimos tanto lío con el Partido Socialista en Madrid. Tuvimos más bien, mi generación de juventud de socialistas, más lío con la dirección del Partido Socialista de Euskadi. En unos años difíciles, con la etapa, cuando digamos que el plan Ibarretxe cortó por la mitad el País Vasco a finales de los años 90, en los años posteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco, entre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y mi atentado, 97-2002. Esos 5 años fueron de mucha distancia con la dirección del Partido Socialista de Euskadi por circunstancias que tenía la política vasca. Y también tuvimos bastante lío con las nuevas generaciones del PP. Ayer el alcalde Portugalete, que es un gran referente para mí, un gran amigo, Miquel Torres, el secretario general del PSOE de Vizcaya, me decía, bueno, este libro de alguna manera, hablando con él, cierra también algunas de las heridas que en aquellos momentos tuvimos entre la gente más joven del Partido Socialista de Euskadi y la gente más joven del Partido Popular allí, ¿no? La política nos partió por la mitad en el momento en que se enfrentaba a la realidad del terrorismo y de la violencia que ETA inoculó dentro de la sociedad vasca. No es un terrorismo que viniera de fuera, nos visitara y se fuera. Nació allí, enraizó allí, habitó allí, se socializó allí, se justificó allí y mató también allí.
Por tanto, era nuestro, ¿no? Nosotros también somos eso, somos esa historia de 50 años de violencia y ahora la clave está en saber qué hacemos con todo ello, ¿no? Nacéis, yo lo he descubierto leyendo el libro, nacéis con horas de diferencia. Claro, yo no me sabía. enteré hace no mucho. Con pues eso, yo no sabía. Edu parece mucho más mayor que yo, pero sí. Ahí no voy a decir, aunque con el tiempo que hace que no te he visto, tienes más canas en la barba, voy a decir. Muchas gracias, Ángel. ¿Cómo se nota que Edu tiene alguna vinculación especial en esta ¿cómo mesa? se nota lo que se nota? Que va afeitado. No, está bien. Nacen con poco tiempo de diferencia, con unas horas de diferencia, uno en Irún, el otro en Bilbao, uno con una familia, políticamente más significada, el otro con una familia políticamente menos significada, el caso de Borja. Y tú dices una cosa, haces una reflexión en el libro que se podía caer en el lado equivocado. O sea, ¿qué pasa para que en lugar de caer en el lado que caíste, tú además te afilias al Partido Popular después de un atentado, que en lugar de caer en este lado, ¿qué pasa para que no se caiga en el otro? Esto viene muy bien porque venimos de una polémica con una entrevista a Luis Tosar que hacía referencia a esto y se montó la Marí Morena porque había dicho que quién sabe si hubiera nacido en otro contexto, si hubiera formado. Y esta pregunta me parece muy interesante. Sí, porque parece que vivimos tiempos en los que es difícil compartir una reflexión en voz alta, exacto, ¿no? Que te cogen la parte por el todo y absolutamente te etiquetan. Y de esto también hemos reflexionado con el libro. Hombre, que es más fácil caer en ese mundo abertzale o de ETA si eres de Irún o del Puerto de Santa María, esto lo puede entender cualquiera, por razones obvias. Yo pensando mucho en esto y a veces todo a mí me lleva al mismo sitio, que es a las cuatro paredes de tu casa, a las referencias que tienes. Es verdad que está el mundo social, tu entorno social, tus amistades, el colegio y tal, pero ¿qué pasa cuando vuelves a casa, ¿no? ¿Cuál es el...? Y en mi casa, que lo has recordado, Ángels, no había una inscripción ni partidista ni ideológica muy concreta, sí que había una línea muy firme, había un muro muy alto entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, concretamente en cuanto al hecho de pegarle un tiro a alguien o poner una bomba a una persona o no hacerlo, ¿no? Esa referencia en casa, lo que oyes en las conversaciones familiares, yo creo que son fundamentales para no caer precisamente en ese entorno que con cierta edad pues juega con determinados elementos atractivos, las fiestas de los pueblos monopolizadas por el mundo abertzale, las choznas, que son las casetas de tal. Bueno, todo esto era el entorno y el contexto social en el que te movías. Pero también es verdad que la realidad nos lleva, y termino, a que muchísima más gente no cayó de la que sí cayó, afortunadamente, ¿no? Y bueno, pues... no era tan fácil caer, pero hubo mucha gente que cayó. Claro. Es que estamos hablando de que es caer en la violencia o en asesinar. Yo creo que la gente que se montó la polémica porque mucha gente decía, bueno, a ver, a mí es que me da igual el contexto, yo sería incapaz de matar a alguien. Y bueno, pero mira, voy a poner una tercera opción. Y él hablaba de la importancia de las cuatro paredes en casa. Voy a poner una tercera opción. Puedes caer de un lado o del otro, o no caer, simplemente caer en la indiferencia o caer, ellos dos se significan políticamente, ellos dos quieren luchar contra eso, y eso entiendo, y lo sé, Edu, que además por lo que te pasó a ti, por haber sido víctima de un atentado terrorista, que eso en casa también lo viven de una manera terrible. Sí, de hecho en el libro hablamos un poco de este tema porque para mí, yo creo que ya 10 años después hoy vivimos una Euskadi completamente diferente, que ya ha evolucionado y ha cambiado de una manera, no diré radical, ¿no? Pero no tiene ya afortunadamente nada que ver con todo esto que el libro trata, que es solo eso, un ejercicio de memoria. Y hablando de ello, yo creo que ya tengo más o menos desanudados todos los nudos de lo que de incomprensible tuvo aquella realidad, ¿no? Pero hay uno que no, y es justo este, el de la indiferencia. Yo no sé muy bien cómo se puede llegar a no sentir nada o a no sentirte interpelado cuando un terrorismo nace en tu lugar de origen o donde vives y mata a tu alrededor, en tus mismas calles, en tus mismas ciudades, en tus mismos pueblos, sin que tú te sientas interpelado como para movilizarte. Pero ¿y el miedo, Edu? Venciendo al miedo. Claro, iba a decir, ¿no puede ser que el miedo te haga permanecer en esa indiferencia? Sí, pero el miedo inmediatamente me lleva a una segunda pantalla, ¿no? ¿A dónde me conduciría el miedo? El miedo me conduciría, por ejemplo, desde esa perspectiva que tú me sugieres, a un miedo personal, a que vinieran a por mí. No hay nada mejor que movilizarte contra algo que puede terminar viniendo por ti, que luchar contra ello. No esconderte para que no te vea, porque te va a terminar viendo, te ve siempre. Ve a tu alrededor, ve a tu entorno en la universidad, ve a tu entorno en el trabajo, ve a tu vecino, ve a tu compañero, ve a tu amigo, puede ver a alguien de tu familia, te puede ver a ti en cualquier momento. Por tanto, yo creo que no había escapatoria, ¿no? Alguien me preguntaba el otro día, nos preguntaba Borja y a mí, ¿por qué os fuisteis de aquello? Pues porque aquello no se iba de nosotros, ¿no? Déjame que haga una pausa, ¿eh? Me siento interrumpir. A la vuelta voy contigo, Nuño, que estás ahí en La Palma. A la vuelta voy contigo. La tengo aquí en el tintero. Venga. Hoy por hoy.
Àngels Barceló. Debo reconocer que me ha servido, y honestamente lo digo, para aumentar mi capacidad de comprender organizaciones políticas que no eran la mía. Lo has visto en la tele, has visto a compañeros tuyos que han muerto, pero cuando eres tú el protagonista de esta macabra historia, es cuando adquieres verdadera conciencia de que te puede pasar. Y yo creo que eso también te hace entender la política de una manera determinada, porque desdramatizas discrepancias. Para mí un tío de izquierdas no es un enemigo, porque aquí hemos discrepado, entre comillas, o nos han querido matar por pensar de una manera determinada. 10:44 de la mañana, 9:44 en Canarias. Seguimos charlando en compañía de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez con Eduardo Madina y Borja Semper, coautores del libro Todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA. Los dos reflexionan en este libro en una amplia y extensa conversación sobre el fenómeno del terrorismo. Nuño, venga, tu turno. Sí, mira, yo quería destacar una frase que le leía a Edu en una entrevista de hace ya tiempo. El atentado me blindó contra el odio. Y ahora que hemos escuchado a los dos hablar de su experiencia personal, me gustaría preguntarles qué perciben ahora en su tierra, ¿no? Si sobre todo ese mundo de los jóvenes, de gente de otra generación, si vosotros percibís que esto que es irreversible, que es un camino hacia... O sea, que estás totalmente asegurado ese futuro en paz que... ¿no? Yo creo que en lo relativo al terrorismo de ETA no hay vuelta atrás. Vamos, en fin, a lo mejor, no sé, dentro de décadas, yo creo que en el corto o medio plazo no creo que eso tenga paso atrás, ¿no? Yo creo que el fin del terrorismo de ETA fue irreversible a partir del 20 de octubre del año 2011. Por múltiples factores y múltiples causas que llevaron a que ETA anunciara su cese definitivo ese día o aquella tarde inolvidable, ¿no? No digo que no quede un sustrato cultural de vínculo con la violencia en entornos de la izquierda abertzale o de antiguos entornos sociales de la violencia terrorista de ETA, que lo podemos ver a veces en estos famosos onquietorris, ¿no? La vuelta a pueblos y a ciudades del País Vasco de militantes de ETA o presos de ETA que salen de la cárcel tras cumplir condena y son recibidos como héroes con 30 asesinatos o 20 asesinatos o 15 asesinatos a sus espaldas, ¿no? Y vemos niños y niñas en esos onquietorris, esas bienvenidas de terroristas de ETA cuando cumplen condena y vuelven a sus pueblos. Hay una cierta liturgia, una ceremonia de vínculo con la violencia en ciertos entornos. En mi opinión, cada vez son menos. No sé qué opinará Borja, pero creo que cada vez es más minoritario. Y aunque convendría que la izquierda abertzale fuera valiente y erradicara ese tipo de ceremonias de vínculo con la violencia, de celebración con la violencia, inimaginables ante una narrativa. Imaginemos que en un pueblo de Galicia, del País Vasco o de Cataluña, he recibido en un pueblo un asesino de su mujer en un código de violencia machista. O imaginemos que he recibido un pedófilo. O imaginemos que... No sería comprensible fuera de una narrativa de la que ETA usó, de la que ETA tiró para justificar su presencia en nuestras vidas y matando durante tanto tiempo, ¿no? Habló de aquel pueblo oprimido, aquella lucha entre dos estados poco democráticos y un pueblo que... Fuera de ese magnetismo o de esa narrativa no tendría comprensión posible. Así que creo que la izquierda abertzale tiene que hacer que tampoco lo sea dentro de esa narrativa, dentro del propio País Vasco, ¿no? Así que sí, algún sustrato queda, pero en mi opinión creo que es minoritario. Sí, yo también lo creo. Creo que el hecho terrorista, la violencia terrorista, ETA, tal y como la hemos conocido, o alguna de sus hipotéticas variables, no va a volver. Lo tiene extraordinariamente complicado y no sucederá. Lo que sí creo que tantas décadas de violencia y de terrorismo y de totalitarismo y de mensajes de odio pues dejan un pozo, que es el que nos toca ahora limpiar. Yo creo que debemos de pasar, y eso es en lo que está Euskadi, y debemos de colaborar todos, pasar de la apología del terrorismo a la apología de la convivencia y la democracia. Al final, en el espacio público, lo que pretendemos es vivir entre diferentes, no matarnos. Ser conscientes de la pluralidad de la sociedad, de que hay maneras diferentes de interpretar el mundo en el que vives, pero que solo desde el respeto pues somos capaces de progresar y de convivir, ¿no? Y claro, Edu hablaba de los homenajes, Edu hablaba de los recibimientos que se hacen a terroristas. Bueno, esto, más allá de ser una anécdota, nos debe de alertar. No estamos inmunizados frente a las ideas totalitarias, ni en Euskadi ni en ningún otro lugar, porque hay que recordar, Nuño, que Euskadi el terrorismo se abrió paso y el terrorismo vivió tanto tiempo en una sociedad acomodada. Sí. En una sociedad que todos los índices socioeconómicos le daban por encima, desde luego, de la media española y le igualaban a cualquier otra región europea, en la que, oye, ir a cenar o comprarte un piso en determinadas zonas de San Sebastián o de Bilbao, claro, no es una sociedad precisamente deprimida, ¿vale? Y estas cosas pueden prender, ¿no? Y tenemos que estar muy alerta.
A mí me ha sorprendido mucho, y con esto termino, una frase tuya, que decías que, bueno, sobre todo tras el atentado a Miguel Ángel Blanco, os vuelven a poner escolta y tenéis que ir con escolta a todos lados, a la discoteca, etcétera, etcétera, y al final los que generabais incomodidad por la presencia de esa escolta erais vosotros, es decir, la gente que estaba a favor de la paz, en contra de la violencia, al final erais los que enrarecíais tal vez o generabais ese sentimiento, ¿no? Y claro, para una persona como yo que creció en Madrid en paz, pues bueno, también aquí se ponían bombas, claro, pero eso me pareció terrible, ¿no? A mí me daba mucha vergüenza llevar escolta, porque decía, voy a incomodar a los que están conmigo. Voy a resultarles, ¿no?, como una presencia que no solo que les recuerda lo que está pasando, sino que les puede dar miedo. Y yo al principio restringí mucho mi vida social porque decía, qué vergüenza salir con escolta, ¿quién soy yo, ¿no? ¿Tuvisteis que aprender a vivir de nuevo a partir de ese 20 de octubre? Yo sí, yo me tiré 13 años protegido. Los últimos 5 de mi vida con muchos escoltas. Y sí, no había olvidado muchos códigos de lo que es una vida normal y corriente en las cosas cotidianas, en el minuto cotidiano del día. Sí, yo claramente tuve que hacer casi todo por primera vez, otra vez. Es impepinable cuando tienes durante tanto tiempo protección y vas metido en un coche blindado y te vas aislando, lo que ha explicado muy bien Borja, ¿no? Te vas sintiendo incómodo para los demás. ¿Te queda algún tic de eso? Yo creo que ya no. Y si me quedan, yo no soy consciente de ellos. Creo que ya soy plenamente autónomo, que no tengo miedo, que sé vivir en una vida normal. No me duermo ningún martes llegándolo hoy por hoy. O sea, estas cosas creo que ya las hago con normalidad y creo que no me queda ningún tic. Vamos. A Borja, que le miro últimamente un poco más, creo que tampoco. A mí lo más maravilloso me pareció experimentar lo que era la capacidad de improvisación. ¿Sabes? Que estás en tu casa y te apetece salir, y sales cuando te da la gana. Sin tener que avisar a nadie. Sin tener que avisar a nadie, que viene ahí y te dice, oye, vente a casa, vas, tal. Esto que al final es a lo que se reduce la vida, ¿no? Que al final también es a lo que se reduce la libertad, hacer lo que quieras cuando te apetezca. Esto está condicionado absolutamente por la presencia de una escolta. Algún tic me queda, lo tengo que confesar. Voy por la calle muy rápido, en un restaurante siempre me siento mirando a la puerta, bueno, ya lo corregiré. Pero bueno, que todo me llama sea la eso. atención que decía Nuño que tenías que ir a las discotecas con escolta y yo, pues si Borja no va a una discoteca en su vida. Menos mal que alguien lo dice, que es verdad. No, discoteca. Muy diurno. Yo también quería preguntarle sobre que esto ha sido una narrativa que nace ya desde la mismísima forma, es decir, no solo el fondo, sino que al verbalizarlo ya hay debate, nace por ejemplo, la palabra conflicto, ¿no? Y vosotros habláis de eso en el libro. ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo político si desde la misma base, que es el lenguaje, ya no hay acuerdo? Vosotros dos en el libro especificáis que conflicto no, que se le puede llamar de muchas maneras, pero que no había dos partes con dos bandos de la sociedad respaldando a cada una de las partes y que no tenéis problema vosotros en admitir que hubo guerra sucia por parte del Estado, pero que no había una sociedad detrás alentando eso y que por tanto conflicto no es la palabra adecuada. Sí, bueno, como casi todas las sociedades plurales, está llena de múltiples conflictos. Son muchos los conflictos económicos, sociales, conflictos, otros son de carácter político, otros son de carácter hay de todo, ¿no? Las sociedades plurales habitan con el conflicto, que no tiene por qué tener siempre una definición negativa, ¿no? Pero es verdad que ya había un monopolio en el discurso, solo había un conflicto del cual derivaba una respuesta legitimada por esa existencia de ese conflicto de la violencia terrorista de ETA, que era eso, una respuesta reactiva a un conflicto preexistente de naturaleza política o histórica entre España, Francia y Euskadi, ¿no? Así que sí, esa es la mayor, la que negamos. Dejadme que haga un paréntesis. Ya no estáis los dos en la política, pero tengo que hablar de política un momento, porque hay una información de última hora. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Acuerdo para los presupuestos entre las dos partes del gobierno de coalición? Sí, in extremis, en la mañana de hoy se ha alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición, eso acaba de comunicar la Moncloa, y es un acuerdo sobre la ley de presupuestos y sobre la ley de vivienda. Recordamos que Unidas Podemos vinculaba el acuerdo presupuestario a la regulación de los precios del alquiler en esa ley de vivienda que lleva muchos meses bloqueada, y lo que comunica la Moncloa es que se ha llegado al acuerdo sobre los dos proyectos. En breve dirán detalles del contenido de esa negociación. Pues en breve conoceremos los detalles. Gracias, Inma.
Esta es Hasta luego. la última hora. Esta mañana lo hablábamos, todavía quedaba por llegar a acuerdos, sobre todo en la fórmula que tenían que encontrar los dos miembros del gobierno de coalición para limitar el precio de los alquileres. Acuerdos superados estos dos escollos, la ley de los alquileres y los impuestos a las grandes empresas. Tenemos casi que ir terminando. Dentro de muy poco habrán pasado 10 años del cese de la violencia. Y yo os pregunto, Borja, partiendo de esa dedicatoria que hacíais a vuestros hijos al principio del libro, ¿qué otros pasos son imprescindibles dar en vuestra opinión? ¿Qué queda por hacer todavía para que se haga efectiva esa dedicatoria? Que vuestros hijos vivan en paz, en un país libre, ¿o ya lo hacen? Hablamos del olvido muchas veces, y siendo importante el olvido, a mí me preocupa mucho más la verdad. Porque solo desde la verdad y solo desde el rato cierto de lo allí sucedido podemos construir un futuro mejor. Y además una verdad que no vaya añadida, no necesita ser aderezada con nada, y mucho menos con odio, con revancha. Yo creo que esta es la fórmula, la mejor fórmula, ¿no? Yo, a mi hijo de 15 años, que ya me empieza a preguntar cosas, que ya me empieza a hurgar, que empieza ya a querer saber, hay preguntas difíciles de contestar. Yo no hubiera nacido si te hubieran matado, bueno, cualquiera se puede poner en ese lugar. Tomé la decisión hace tiempo de contarle con crudeza, adaptado a su edad, pero con crudeza, qué es lo que había sucedido, y siempre recordándole, a ti lo que te toca, a ti y a los tuyos lo que os toca, de vuestra generación, es que esto no vuelva a suceder. Y por eso no tienes que tener odio, porque probablemente vayas a compartir plaza, vayas a compartir discoteca con los hijos de quienes me quisieron a mí matar. Y estaría bien que entre vosotros nos matarais, ¿no? Pero eso sí, recuerda también que tu padre estuvo en el lugar adecuado. Esto también conviene saberlo para que defiendas el lugar adecuado, que es el de la convivencia y el del respeto, ¿no? ¿Y tú, Edu? Yo creo que 3 cosas. La ruptura con el pasado de ETA por parte de la izquierda abertzale, la ruptura solemne con el pasado de la violencia terrorista de ETA por parte de la izquierda abertzale, la incorporación de la memoria de las víctimas a la definición de lo que somos los vascos, es decir, que no se pueda pensar Euskadi sin el dolor de las víctimas dentro de esa Euskadi que se piensa, y 3, la educación en valores humanos para evitar que futuras generaciones de vascos y de vascas puedan caer en una trampa de repetición. Esas 3 cosas, diría. Yo siempre recuerdo esa noche que hicimos el programa especial desde el Palacio de Ayete, hablé con vosotros dos, que una señora del público se levantó y dijo: yo lo que quiero a partir de ahora es que seamos una sociedad normal, que seamos gente normal. Quería simplemente eso, ser normales. ¿Son normales ya los vascos? Nos queda un poquito, pero ¿quién es normal en estos tiempos? Pero nos queda un poquito. Muchísimas gracias a los dos. Gracias sobre todo por este libro, Todos los futuros perdidos. Es importante que lo lean, yo creo, los que lo vivieron intensamente como ellos, los que lo vivimos para contarlo y los que lo desconocen. Es muy importante. Yo creo que es un libro que es un ejercicio de lo que debería ser la política. Ellos dos para mí son un ejemplo de lo que debería ser la política, más ahora que nunca con lo que estamos viviendo, y no es tan difícil. Edu, Borja, muchísimas gracias a los dos. Gracias a todos. Un placer. Nuño, adiós. Un abrazo. Nacho, adiós. Nuño, cuídate.